ya siendo las 18 de la mañana, vamos a dar inicio con nuestra sesión número 2 de English Does Work, Level 4. Y para ello, pues vamos a hacer un review rápidamente de qué fue lo que vimos la clase pasada. Yo por acá les voy entonces a presentar mi pantalla para poder explorar. Lo voy a hacer desde el cronograma porque si ustedes se han podido dar cuenta, quienes han intentado ingresar a Sayuna o al LMS, pueden darse cuenta que actualmente está teniendo una falla, ¿sí? Entonces, cuando yo intento acá ingresar, this does work. Cuando yo intento acá ingresar, no me sacó. Pues les va a aparecer este error que dice bad gateway, gateway. ¿Por qué? Porque actualmente Sayuna está presentando unas actualizaciones, unas mejoras. Entonces no ha estado habilitado durante el fin de semana y pues al parecer él continúa con la misma restricción. Por lo tanto, pues yo he decidido hacer como ese review de lo que hicimos la clase pasada desde lo que es el cronograma, ¿listo? Que estaba ya sobre, sí, el cronograma. Entonces, el cronograma, que es este que ustedes están apareciendo acá, yo les recuerdo que nuestra formación inició el 6 de julio del 2026, quiere decir que inició la semana pasada. El 7 de julio tuvimos nuestra primera sesión en línea, en la cual pues vimos cómo se explora la plataforma, cuáles son los contenidos de la plataforma, dónde se cargan las evidencias, dónde van a poder encontrar las sesiones en línea junto con el resumen y estas evidencias iniciales de actualización de datos personales, diagnóstico de saberes previos, el foro social y el cargue del documento de identidad, ¿sí? También iniciamos temática como tal, que en este caso pues iniciamos con todo lo que tiene que ver con pasado simple, vimos las maneras en que un verbo se convierte al pasado cuando es regular y pues también conocemos un poco acerca de los verbos irregulares, que son aquellos que cambian, pues digamos que de forma drástica con respecto al verbo en presente. Vimos entonces, exploramos el material de apoyo que se encuentra dentro de Sayuna, el que ustedes tienen disponible en la plataforma siempre durante este curso y el cual ustedes van a poder explorar las veces que ustedes consideren necesarias. ¿Listo? Eh, Allí pues iniciamos viendo el tema, como vuelvo y les digo, del pasado simple, vimos la estructura de la afirmación y de la negación. Vimos bastante el tema de la conversión de verbos y allí ustedes tienen que hacer entonces una línea de tiempo de situaciones pasadas. ¿Listo? En esa línea de tiempo, ¿ustedes qué van a hacer? Pues se van a colocar diferentes etapas de su vida o diferentes años que ustedes consideren representativos e iban a ir colocando oraciones en cada año o en cada etapa que representará algo significativo dentro de ese momento, ¿verdad? Pues yo acá aprovecho para recalcarles que cuando ustedes hagan uso, por ejemplo, de plantillas o de la misma inteligencia artificial, a veces, digamos que por default, ellos traen como escrito unas palabras que no es ni español ni inglés. Yo la verdad no he identificado ese idioma. Y hay personas que a veces dejan lo mismo tal cual como lo descargan. Entonces, no, que nos demos a la tarea de que revisemos, de que de verdad escribamos la oración como corresponde y demás, ¿vale? Eh, Now, the evidence that you have to present for this week, remember that it's starting 15th of July and the end is in July 20. Esta evidencia que ustedes van a presentar o para la cual nos estamos reuniendo el día de hoy, pues ustedes la pueden iniciar a cargar desde el 15 de julio hasta el 20 de julio. ¿Qué sucede aquí? There are some people that they like to upload the activities just because they found the like opening, so they are
like uploading everything. But no, remember that you have to read the guide of you have to participate or look at or watch the session, the virtual session. Because in the virtual session or the guide, you can find the request to upload the activity. Resulta que me he dado cuenta que algunas personas, como en el primer día, las fechas estaban aún, se estaban acomodando, empezaron a cargar todas las evidencias, ¿cierto? Y las cargan porque ellos consideran que aquí dice que una fecha importante del pasado, entonces yo escribo esto, y lo cargo. Pero no, ustedes tienen que revisar por lo menos la guía de aprendizaje o revisar la sesión en línea que nosotros estamos desarrollando porque hay unos lineamientos y ustedes tienen que cumplir con los lineamientos, ¿sí? Entonces la persona que de pronto subió cosas o subió, por ejemplo, este tema del foro, pero no leyó qué era lo que tenía que hacer, pues me tocaba devolverle el trabajo diciéndole que corrigiera de acuerdo a la guía de aprendizaje o a que se esperara la sesión de línea de hoy, ¿listo? Porque sí es importante que no enviemos cosas por enviar, sino que leamos qué es lo que hay que enviar. Entonces, vamos a leer por acá. Mm. Igual, ahorita vamos a explorar también ¿qué? Nuestra guía de aprendizaje para poder definir qué es exactamente lo que tenemos que presentar. ¿Listo? So now I'm going to share other thing. Les voy a compartir aquí otra cosa. Usualmente me gusta hacer, digamos que todo el tema de desarrollar la temática con lo que encontramos en la ustedes tienen a la mano, pero como hoy la plataforma no está sirviendo, so we are going to use this material that is the same. We are going to do like a review, a continue with the same topic. Entonces, me gusta utilizar el material de Desayuna porque es lo que ustedes tienen ahí, entonces pueden volver a revisarlo, pero la plataforma no está sirviendo, entonces vamos a utilizar este material, pero es importante que ustedes también exploren el material que está dentro de la plataforma. ¿Listo? So, esto fue lo que vimos en la clase pasada. Common time expressions. Sometimes when you are talking, reading, or writing, most like listening and reading, sometimes we don't know how to realize what is the grammar time the speaker or the book is using. So in this case, you can just look at the time expressions because those like make my nose if it is past, participle, past simple, future. Entonces, algunas veces cuando nosotros estamos escuchando y leyendo sobre todo y no logramos ubicarnos como en el tiempo gramatical que está utilizando el hablante o el libro que estamos leyendo, pues nos podemos también como fijar en las expresiones de tiempo, ¿sí? Estas expresiones de tiempo que son, pues eso que usualmente puede ir como al final de la oración o al inicio de la oración y me hacen ubicar en una línea del tiempo, en un momento de tiempo determinado. For example, here they have like 4 time expressions. Yesterday, last week, you can also say last year, last week, last month, last time, earlier, and a long time ago. A long time ago.
Entonces, cuando vemos estas palabras que son como las palabras keywords, como las palabras claves, pues me van a hacer ubicarme en un momento determinado del tiempo, que en este caso, pues, ¿qué será? Pues el pasado, porque me está hablando de ayer, de la semana pasada, de ya más temprano o de un tiempo atrás, un largo tiempo atrás. Of course, there are some examples here. In the case, you can use times expression. She visited her grandmother yesterday. There are two ways to realize that this sentence is in past simple. Hay dos formas de darnos cuenta que esta oración está en pasado simple. The first one is the verb, because there is just a verb and the verb ends with ed. And the other one is the word yesterday. Hay dos formas entonces de darnos cuenta que, por ejemplo, esta oración está en pasado. La primera es que hay un solo verbo, y el verbo termina en ed, quiere decir que eso es un pasado simple. Diferente que terminara en ed, pero hubiera otro verbo antes del visited, ya uno puede empezar a pensar que eso es otra cosa. ¿Listo? Y además está la palabra yesterday, que significa ayer, o sea, en definitiva me están hablando del pasado. O la siguiente, they went on vacation last week. They went on vacation last week. Now I realize that that word is went and last week. What happened? Visited is a regular verb, so that's why it ends in ed, but when is irregular verb, so that's why they change completely. ¿Qué pasa acá con el when? Por ejemplo, personas que quizás no están tan asociadas con los verbos pasados irregulares. Entonces ellos, digamos que yo lo hacían, they went on vacation last week. No sé, no me acuerdo qué es went. No sé de qué me están hablando, pero sé que me están hablando de vacaciones, pero al final dice last week, o sea que me están hablando de algunas vacaciones del pasado, que hicieron, que fueron, bueno, no sé, pero ya me empiezo a ubicar más en el tiempo, ¿listo? Porque recordemos que went es el pasado de go, que es el verbo ir, ¿listo? Adverbial phrases can also clarify time. In 2010, at that moment, just now. Entonces también hay unas expresiones, unos adverbios, por ejemplo, si yo digo, yo estudié, no sé, inglés en 2015, quiere decir que yo estoy relatando algo que ya es del pasado. O yo estaba en la universidad en ese momento, at that moment. Entonces, I studied English in 2010 when I was at university at that moment. ¿Listo? For instance, he graduated in 2010 and I saw her just now. And then we have prepositions of time. Here. Preposition of time. Preposition of time link actions to a specific time reference. Common preposition include at, in, and on. So this topic is like, it seems to be like easy, just some prepositions, but it's really important to use correctly because sometimes we can like confuse all of them. Este tema parece ser como que, bueno, preposiciones, tres palabras muy sencillas, pero resulta que es verdaderamente importante conocerlas y identificar su uso porque a veces las podemos confundir, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizo in? ¿Cuándo utilizo on? ¿Cuándo utilizo at? Porque a veces puede que yo confunda y me parezca que in es muy similar a on y lo es, pero tienen unas especificaciones. For instance, in is used with months, years, and long periods. So when you're talking in the past simple and you wanna talk about long periods, you can use in. ¿Qué me dice acá? Que el in lo utilizo para meses, años y largos periodos. Por ejemplo, for example, they moved to a new house in June. Él se mudó a una nueva casa in June. Yo no puedo decir on June, at June, no, in June. In June. O por ejemplo,
I graduated in 2016. Yo me gradué en el 2016. ¿Listo? Then we have on. Is used for days and dates. Entonces me dice que on es utilizado para días y fechas. For example, she was born on Monday, June 5. That's good. She was born on Monday. Yo puedo decir, yo descanso los domingos. I take my break on Sunday. On Sunday. O yo, por ejemplo, para decir, yo iba al gimnasio los miércoles. I went to the gym on Wednesday. Y en cualquier presente, ese sí en pasado, presente o futuro, yo puedo decir, yo cocino los sábados. I prepare lunch on Sunday. Hay que utilizar el on siempre después del día de la semana. Pero resulta que a diferencia del in, por ejemplo, el in lo utilizo con el mes. In June, I was born in November. Pero si yo ya no estoy hablando del mes, sino que estoy hablando de la fecha, o sea, el mes con el día, yo ya no puedo utilizar in, yo tengo que utilizar on. Por ejemplo, I was born on November 4. Yo nací el 4 de noviembre. I was born on November 4. O that school start on October 10. Esa escuela empezó el 10 de octubre. ¿Listo? And finally, we have at. Is used for precise time. Example, the meeting start at 3 p.m. Entonces, if you realize, in is the general use, on is inside in, and at is inside out, because you can, or we can use at for a specific time for a specific time. For example, the meeting started at 3 p.m. Entonces, ¿qué pasa con el at? Ya lo utilizo para momentos más exactos. Me dice acá el ejemplo, the meeting started at 3 p.m. La reunión empezó a las 3 en punto. ¿Sí? Si quiero decir, la reunión fue en el 7 de julio. The meeting was on July 7. Pero si solo quiere decir, la reunión fue en junio. The meeting was in June. Esas son las diferencias. Entonces, si ustedes notan, el in es lo más general, el on ya me viene cerrando un poquito ese periodo de tiempo y el at es aún más específico. ¿Listo? So, here we have some exercise to fill, but I know most of you, no one connected today, so I'm going to do it by myself. Acá tenemos entonces unos ejercicios para realizar, digamos que una pequeña práctica, pero pues nadie se conectó, entonces sin embargo pues igual los vamos a hacer acá para ver cómo se diligenciaría. Dice, complete each sentence with the correct participle verb form. Entonces, for example, there are this activity and you don't know what you have to do. There are some verbs in brackets, but if you realize there are the words last weekend, yesterday, and when he was a child. Vamos a suponer que a ustedes les sale este punto en alguna, por ejemplo, en alguna prueba. Ustedes no tienen ni idea de eso, qué será. Bueno, supongo que uno intuye que hay que hacer, porque hay que pasar ese verbo a la forma correcta. Pero uno dice, pero ¿qué forma? Porque no, de pronto no me he ubicado en el tiempo gramatical, suponiendo que acá no dice past simple, ¿verdad? Pero resulta que ustedes empiezan a ver, pero acá dice last weekend, acá dice yesterday, acá dice when he was a child, cuando él fue un niño, entonces eso ya me está ubicando que es pasado simple. So the first word or the first verb is visited. He visited her grandparents last week. What happened with visit verb? ¿Qué pasa con el verbo visit? ¿Es un verbo regular o irregular? ¿Ustedes creen? Este verbo entonces es un verbo regular. Regular. ¿Por qué?
No hay una forma de definir cuáles son los regulares o los irregulares. Simplemente con la práctica uno ya va definiendo o va identificando cuáles son regulares o irregulares. Like this verb is regular, so I just have to add ed at the end of the verb. Como este es un verbo regular, pues yo ya sé que lo único que tengo que hacer es agregar ed al final del verbo. O sea que me queda, she visited her grandparents last week. Ella visitó, con ed, visited her grandparents last week. Then we have the verb play. They played soccer yesterday. Me están hablando que ellos jugaron fútbol ayer. I need to put this verb in past simple. Necesito colocar este verbo en pasado simple. What I have to do. Entonces, yo les estaba dando, o cuando exploramos la plataforma la clase pasada, vimos que se podían o se tenían unas reglas para los verbos, que la más, digamos, la más simple de ella era colocarle ed al verbo. Entonces yo vuelvo y le repito, cuando uno tiene un verbo que termina en y, por allá me dice una regla. ¿Qué pasa con el verbo que termina en y? Para que ustedes se vayan acordando. Resulta que si el verbo termina en y antes va una consonante, pero recordemos que las consonantes son todas las letras menos las vocales. Sí, las vocales pues son A, I, O, U. Las que no son vocales pues son consonantes. O sea, la B, la P, la R, la T, la G, ¿sí? Pero antes de la Y, ¿qué va? Va una vocal. No, entonces no hay lío, simplemente le agrego la E y la D al final del verbo para convertirlo y queda They played soccer yesterday. O sea que a veces la gente mal leído dice they play it, pero no es play it. Soccer yesterday. ¿Listo? ¿Qué pasará si el verbo si tuviera una consonante antes de la Y? Tengo que quitar la Y y agregarle I, E, D. ¿Listo? Then we continue here. He built a tree house when he was a child. He built a tree house when he was a child. What happened with this verb? Build. Este verbo será regular o irregular. Este verbo, en este caso, pues es un verbo irregular. O sea que al pasarlo o al convertirlo al pasado, ¿cómo quedaría? Que esto quedaría B-U-I-L-T. The other word that changed is T instead of D. Entonces queda, he built a tree house when he was a child. Él construyó una casa cuando él era un niño. ¿Qué sucede? La pronunciación es la misma. Built, built. O sea, cambia entre la D y la T. Queda B-U-I-L-T, la T. La diferencia es que en vez de D, pues va la T. He built a tree house when he was a child, right? Now, second exercise. Find and cover the mistake in each sentence. So here we have three sentences. You need to realize what is the mistake in each of those. Acá tenemos tres oraciones. Ustedes van a tomarse 1 o 2 minuticos para darse en cuenta de cuál es el error en cada oración. Okay, so what happened with the first sentence? She go to the bar yesterday. ¿Cuál es el error en esta primera oración? She go to the bar yesterday. Ya sé que la palabra yesterday corresponde al pasado simple, así que está bien. But the mistake here is the word go. El go must be in past. El go tiene que estar en pasado, o sea que en este caso voy a decir she went to the bar yesterday. Listo, ese es el error. In the second sentence, they was happy about the trip.
They was happy about the trip. This one is like a tricky word, like a tricky sentence, because you have to think really hard about this. Van a pensar cuál creen que es el error acá. So, happen that here it seems to be like kind of correct sentence, but the verb to be, remember that the verb to be is like I am, they are, he is, this is the present, but the past, we have two options, was and were. What is the difference between the two? That was is for singular person and were for plural people. Entonces, el verbo to be, que es un verbo particular dentro del pasado simple, porque él tiene una conjugación especial. En presente sabemos que el verbo to be es I am, you are, he is. Are, is y am. Pero en pasado tiene dos tipos de conjugación, o was o were. ¿Cuándo elijo cuál o cuál es la diferencia entre ellos? Was es para el singular y were es para el plural. Por ejemplo, si digo yo era pequeña, entonces I was, porque soy singular, estoy hablando solo de una persona. Pero si hablo de ellos, they, ahí tengo que decir, they were happy about the trip. Ellos estaban felices acerca del viaje. ¿Listo? And the final, he eat lunch at noon. What is the mistake? He eat lunch at noon. The mistake in this case is the verb. It's not eat, it's ate, que se escribe ate. He ate lunch at noon. Perfect. Exercise number 3. Write a sentence for each prompt using the past simple tense. What did you do last summer? It would be really nice if people has connected, but no one is here connected. Anyways, is something that you can do at home once you watch this virtual session. Describe a memorable birthday, share a fun activity for previous week. Igual es una actividad que ustedes pueden hacer acá en casa una vez pues vean la sesión virtual, quienes quieran practicar el pasado siempre. What did you do last summer? ¿Qué hiciste el verano pasado o en las vacaciones pasadas? Porque acá no hay estaciones del año. Describe a memorable birthday, describe un cumpleaños memorable. And share a fun activity from the previous week. Comparte una actividad divertida de la semana pasada. Exercise 4. Choose the correct past simple form. That's good. So here we have 3 sentences. Each of them have like 2 options of verbs. You have to use or you have to choose the correct past simple form. So think for a while what is the correct. Entonces acá tenemos 3 oraciones. Cada una tiene 2 opciones de verbo. Tenemos que, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo? Elegir el verbo que corresponde al pasado simple. Están estos dos y están estos dos, entonces se van a tomar un minuto para pensar cuál es la respuesta.
Okay, good. So let's start. The first one. I see or I saw a movie last night. Remember, we're using past simple. In this case, the correct word is saw. I saw a movie last night. Sí es el presente y saw es el pasado. I saw a movie last night. They is or they was excited about the game. Here there is a mistake because no one is correct. En este caso, en la segunda, ninguna es correcta. Ni el is ni el was. Acá tiene que decir they were. W-E-R. They were excited about the game. Ellos estaban emocionados acerca del juego. And the last one, she went to the store last Friday. Correct. So it was good here. There is like a quiz that you can use or you can try and like to practice the past simple. For example, Tom walks is walking or walking. In this case, it's a regular verb, so we just add ed to the verb. Este es un quiz que ustedes igual pueden hacer cuando ya estén viendo esto, para también practicar. En este caso, pues lo que tienen que buscar es el verbo correcto en el pasado simple. Tom walked to school yesterday, simplemente es un verbo regular, le agrego ed y check answer. That's perfect, that's correct. So next. Which situation correctly uses the past simple tense? To talk about plans for tomorrow, to describe what people always does now, to talk about something happened right now, to describe a completed action in the past. Entonces la pregunta acá es, ¿qué situación o en qué situación se usa, es correcto usar el pasado simple? Dice, para hablar acerca de los planes de mañana, para describir qué hace la gente ahora, siempre hace ahora, para hablar acerca de cosas que pasan ahora, para describir una acción completada en el pasado. So this is the correct one. And that's it. You can continue doing the exercise. So now we are going to check the chronogram and this other thing. Wait a minute. So we're going to check the activity that the guy described for this week. Yes, right. So we are going to participate in a forum in which you have to talk about a historical person. In this case, you use info to describe the person. You need to use at least 15 sentences to describe that person. For example, when he was born, in which city, what did he do, what were his hobbies, what was her job or his job. Entonces, ustedes van a participar en un foro que yo ya sé que muchos ya han participado, que es un foro de un personaje histórico o representativo, del cual van a hablar en pasado simple, ¿cierto? Pues por eso digamos que es histórico. En ese
participación, ustedes van a tener que hacer por lo menos 15 oraciones que describan qué fue lo que hizo esa persona. Entonces, él nació en esta ciudad, él nació en este año, utilizando las preposiciones de tiempo que vimos hoy. Él hizo esto, si falleció, él falleció en tal fecha, él dejó este legado, si era un futbolista, entonces él ganó tantos premios, él hizo tantos goles, era una cantante, ella creó, él creó tantas canciones, bueno, en fin. Lo importante es que ustedes realicen mínimo 15 oraciones en pasado de ese personaje que ustedes están hablando, ¿listo? Y que también replay to other classmates with questions that you're participating about their comments. Y que también comenten o participen o le hagan replay a la respuesta de otros dos compañeros, simplemente comentando qué les pareció chévere de eso que comentó el compañero o haciendo las preguntas al compañero también es válido, ¿listo? So that's everything for today, guys. I hope see you soon. Remember that the next class is on July 21 at 10 a.m., right? Uh, I think that's it. So please just participate in the forum. Let me just check the chronogram. Remember the forum is opening tomorrow 15 and close on July 20. Recordemos que el foro se abre mañana 15 y se finaliza el 20 de julio. Oh, sorry. So guys, thanks. See you soon. Have a good day.